Amada Iglesia de Dios, paz mi hermano, paz. Gracias por venir. Vamos a leer un salmo antes de dar inicio a las alabanzas. Vamos a leer el Salmo 9:1. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Vamos a hacer una oración, mi hermano. Amantísimo Padre Cristiano, gracias te damos por estar aquí reunidos. Gracias por tenernos aquí presentes y venir a alabarte, escuchar tu palabra. Perdona nuestros errores y nuestras faltas. Te agradecemos por todo. Ten misericordia de nosotros, Padre. Ayúdanos, danos fuerza, danos salud. Te pedimos que las personas que están enfermas también que pasen tu mano sanadora. Por los que no han venido y que vienen en camino, Padre, que apresuren sus pasos para que estemos aquí. Gracias te damos por todo y te lo agradecemos en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Vamos a cantar la alabanza número 43. Yeah.
Hermano Roberto Figueroa, adelante. Paz, hermanos, a cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos, hermanos, a este lugar donde pues el Señor nos ha dado la oportunidad de congregarnos en diferentes días de la semana y durante mucho tiempo, hermanos. Bendito sea Dios, hermanos, que nos permite pues a todos estar en este lugar y formar parte de esta congregación, de la congregación de los santos del Señor. Vamos, hermanos, por supuesto, a hablar de la bendita palabra del Señor eterno. Vamos a tocar un tema, hermanos, que pues ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, de muchas maneras. Hoy, nada más hacer un énfasis en esto que es el Evangelio y la apostasía. Pero antes vamos a orar delante del Señor. Eterno Dios, bendito y todopoderoso, en el nombre de su Hijo muy amado, nuestro Señor Jesús. Aquí estamos, Señor, de rodillas, postrados delante de su presencia, porque así hemos aprendido, Señor, porque así nos ha enseñado a través de su palabra, y porque sabemos, Padre Celestial, que así conviene, y que así es, Padre Celestial, el mandato delegado de parte suya. Gracias, eterno Dios, por darnos la oportunidad de estar en este lugar. Gracias, Señor, por permitirnos cantarle alabanzas, y le ruego, Padre Celestial, que reciba ese coro de alabanzas, Señor, a su nombre, que lo reciba, Señor, a pesar de nuestras faltas, las cuales, Señor, le rogamos que las perdone nuestras faltas, Señor eterno. A veces por la insuficiencia nuestra, Señor eterno, que cometemos errores y le pedimos que nos perdone. Clamamos, Señor eterno, por sus hijos, nuestros hermanos que desde casa están viendo este programa, y aquellos que están enfermos, Señor, que nuevamente, Señor eterno, pues les siga fortaleciendo y que sea para ellos ese alivio que tanto necesitan. Dios bendito y todopoderoso, igualmente, Señor, le rogamos por esta su iglesia, en esta localidad de Las Brisas, Señor eterno, para que siempre nos consuele, nos sustente y nos dé fortaleza en medio de las tribulaciones, en medio de las situaciones duras y difíciles, Señor, que nos podamos encontrar. Desde luego, Señor, le quiero pedir que solamente mis labios sean el instrumento, Señor, por medio del cual se va a expresar a cada uno de nosotros. Se lo pido, Señor, se lo ruego, y asimismo se lo agradezco, esperando recibirlo en el nombre glorioso de su Hijo muy amado Jesús. Amén. Ya, hermanos, le decía, en muchas ocasiones nosotros hemos hablado, creo que hay muchos hermanos que nos han hablado en muchas ocasiones de este tipo de temas, o más bien del cuidado que debemos tener nosotros con este. No es un término común, con esta situación, hermanos, de lo que es la apostasía, con esta amenaza, porque es una amenaza que desde mi punto de vista muy particular no debería ser contra los hijos del Señor, contra el pueblo de Dios no. Creo que si nosotros estamos seguros de en quién hemos creído, cómo hemos creído, de dónde nos rescató el Señor, por qué le obedecemos, creo que en nosotros no debería de ser ninguna amenaza. Sin embargo, hermanos, la palabra del Señor relata, y vamos a ir a verlo en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 4, porque este término, hermanos, que se menciona en la palabra del Señor de apostasía, vale la pena meditar, hermanos, en muchas de las aristas que posiblemente hasta hoy habremos dejado en la incomprensión por la falta de estudio. Y le decía al inicio que es posible, o más bien, no porque sea, no es que es posible, es que así está escrito, que la apostasía va a dañar a algunos, no nos va a dañar a todos, no tendría que dañarnos a todos.
porque la palabra del Señor entonces quedaría como errónea, y no es así. La palabra del Señor jamás se equivoca. Dice el capítulo 4, el verso 1, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Nos vamos a quedar con estos dos textos. Todo este capítulo habla de acontecimientos, hermanos, que ya tuvieron su lugar, que ya tuvieron su origen, que ya acontecieron. Pero ¿por qué vale la pena que nosotros sigamos estudiando estos textos, esta palabra del Señor? Porque vean cómo inicia el texto. Dice, pero el Espíritu del cual usted también ha sido dotado, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo del Señor. El Espíritu dice manifiestamente, en otra versión dice abiertamente, que en los venideros tiempos, y esta palabra fue escrita hace un poco más de 2000 años, estamos hablando que esto ya está aconteciendo, que sigue aconteciendo, y que es una profecía que ya se está cumpliendo hace mucho tiempo. Dice algunos, pero ahí a mí me debe de dejar tranquilidad, y a usted. Dice que no somos todos, dice que algunos apostatarán de la fe. Pero ¿qué es apostatar? ¿Qué es apostasía? ¿Qué es apostasía? Hermanos, ¿qué es apostasía? Y por supuesto, entonces, ¿qué sería apostatar? ¿A qué se refiere el término apostasía? Si usted pusimos atención aquí al texto que acabamos de leer, apostatar, hermanos, es negar la fe. Por lo que dice el texto, algunos apostatarán de la fe. Y dice, escuchando. Entonces, para convertirse en un apóstata, hay que escuchar estos espíritus de error y participar de estas doctrinas de demonios para ser un apóstata de la fe. O sea, sería negar la fe en la cual hemos sido bautizados, negar la fe en la cual hemos sido ejercitados durante muchos años de nuestra vida. Negar la verdad, la cual conocimos hace mucho tiempo y en la cual hemos sido ejercitados durante mucho tiempo también. Pero el texto dice que son algunos, no dice que son todos. Sin embargo, la palabra del Señor también nos instruye y nos orienta y nos aclara de que la apostasía, quienes van a caer en apostasía, y espero en el Señor no ser yo uno de ellos, y que usted tampoco sea uno de ellos. La palabra del Señor dice que a través del Espíritu se puede conocer. Y la pregunta, aunque suene repetitiva, vale la pena seguirla haciendo. ¿Qué espíritu tenemos nosotros? ¿Qué espíritu tenemos nosotros? Recordemos casi de memoria lo que podamos, lo que dice Efesios capítulo 1, verso 13, en el cual vosotros también esperasteis, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces es necesario creer no a los espíritus de error, sino a la palabra de verdad, al evangelio de salvación, en el cual hemos sido ejercitados, en el cual hemos sido bautizados. Usted y yo no hemos sido, y aunque
Posiblemente hayamos sido bautizados en un cuerpo extraño hace mucho tiempo. Eso ya queda en el pasado. Hoy ya nosotros no somos parte de un cuerpo extraño, sino somos parte del cuerpo de Cristo. ¿O no es así? Entonces, si tenemos el Espíritu del Señor, el Santo Espíritu del Señor, por el cual nosotros vamos a entender y vamos a conocer qué es apostatar y qué es apostasía, por supuesto, significa que no podríamos caer o no deberíamos caer en aquello. Pero aquí, hermanos, vale la pena, hermanos, meditar un poco. ¿Por qué? No porque el mundo practica, no, es porque la iglesia en ocasiones practica o incurre en algunas prácticas que no son propias del pueblo del Señor, que no son de la iglesia del Dios vivo. Y pudiéramos mencionar algunas, las más reconocidas o las más rutinarias, las que más causan conflicto, las que más causan ese escozor en el alma, porque unos hacen de una manera y otros de otra manera. Empecemos con la oración. La palabra del Señor instruye cómo se debe de elevar oraciones al Señor. A mis hermanas les dice que tienen que hacer con su cabecita cubierta, ¿cierto? Y el texto del apóstol Pablo dice, el cual, siendo en forma de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual el Señor le exalzó y le ha dado un nombre. Y usted lo conoce, el texto. Y por lo cual asimismo ante él se deberá doblar toda rodilla. Estoy parafraseando, usted ayúdeme mejor con el texto. Pero en ocasiones, hermanos, nosotros asentimos cuando alguien inclina su cabeza. Y nosotros asentimos a veces. Y si ya fuimos instruidos en la manera correcta de cómo orar al Señor, cómo inclinarnos delante de Él. Pero nosotros, en ocasiones, hermanos, es posible que hasta nos preguntemos ¿y cuál será la manera más correcta de hacerlo? ¿Hace cuánto, hermanos, se nos instruyó a nosotros a saludarnos? ¿Y de qué manera se nos instruyó cómo debemos saludarnos nosotros? ¿Cuál es el saludo aprobado delante del Señor entre sus hijos, entre su pueblo, entre ese pueblo que tiene leyes diferentes? ¿Hace cuánto a usted le enseñaron a decirle a su hermano a través de un saludo, desearle toda la bendición posible, toda la bienaventuranza, toda la alegría y todo el gozo posible? Porque todo ello significa el saludo. Y usted cuando saluda a su hermano le dice paz, hermano, porque está reconociendo en él varias cosas. Lo primero es que le está deseando algo maravilloso, que es la paz, y ese es el saludo que le dejó el Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y me dice alguna persona alguna vez, pero eso apareció en el Nuevo Testamento. No es cierto. Hace mucho tiempo que el pueblo de Dios se saludaba de paz. Hay un ejemplo. Daniel en una ocasión celebró cuando llegó a visitar y le dijo paz sea a vosotros. Daniel, profeta del Señor. Lo invito a que lo busque, no se lo vea. Está en el capítulo 10, nada más eso le voy a decir. Pero qué difícil que se hace para nosotros, a los que por mantenernos firmes, por no ceder ante la pretensión tan bondadosa del mundo religioso. Y digo tan bondadosa porque aquello suena hasta agradable al oído, y cuando se lo dicen hasta decimos gracias, me está deseando bendiciones. Pero es que a usted nadie le enseñó a saludar así, ¿o me equivoco? Yo creo que cuando el Señor se le apareció a aquellos varones que estaban encerrados en aquella casa con la puerta cerrada y Él se les aparece de un solo en medio,
Yo creo que el Señor en aquel momento, si hubiera querido decirles bendiciones a todos, se los hubiera dicho, pero no se los dijo porque mi Señor, aún en ese momento y hoy todavía, sigue siendo un hijo obediente a su padre. Un padre que relata Juan el Bautista en el capítulo 3, usted lo puede leer desde el verso 31 en adelante, que dice que el que de arriba viene es sobre todos, que el que de la tierra es de la tierra y cosas terrenales habla. Pero él dice, lo que vio y oyó allá arriba en los cielos, esto testifica. O sea que mi Señor lo que trajo a nosotros es el Evangelio del Padre, el Evangelio de salvación, la palabra de verdad. Lo lamentable es lo que dice el texto 32, y ninguno recibe su testimonio. Pero hay una cantidad de prácticas en las cuales la iglesia del Señor debe de tener mucho cuidado. Yo mencioné dos, nada más. Por supuesto que usted ya debe conocer otro montón de prácticas, muchas, que yo no me voy a atrever a señalarlas todas aquí tampoco, porque abriríamos un catálogo de malas prácticas del pueblo del Señor, especialmente en grupos. O en eventos, puede ser. Volvamos a la pregunta: ¿qué sería apostatar? Según lo que dice el texto, sería escuchar espíritus de error, o sea, palabras de error, doctrinas de demonios, que son enseñanzas, que son falsas enseñanzas, y que hablarán, dice el texto, con hipocresía y mentira. Entonces, todo ello se conjuga para ser un apóstata, alguien que escucha un espíritu de error. ¿Y qué es el Espíritu de Dios? Juan 6:63 dice, la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo he hablado, dice mi Señor Jesús, son espíritu y son vida. Entonces, ¿a qué obedece usted? Al Espíritu del Señor. De memoria, hermanos. De memoria. Juan 7:38, ¿qué dice? Ya, hermanos, es un texto que se vive repitiendo y repitiendo aquí en el pueblo del Señor, y el 39 me digo. ¿Cómo dice Juan 7:30? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior no van a fluir espíritus de error, ni doctrinas de demonios, ni va a hablar fábulas, ni mentiras, ni con hipocresía, ni va a ceder ante las doctrinas de demonios. Dice la palabra que de su interior fluirán ríos de agua viva. Vea usted qué maravilloso que es creer en el Señor como está escrito, no como nosotros creemos, no como nos querrán interpretar, porque existirán muchas maneras de interpretar estos textos. Yo entiendo una sola, que lo que el Señor me manda, eso haré, y eso debo de obedecer, ¿verdad? ¿Recuerda usted cuando el Señor sacaba al pueblo de Israel y le delegaba unas instrucciones a Moisés? Y Moisés muy obedientemente se las da al pueblo. Y quedó registrado allá en Deuteronomio, en el capítulo 28, y será que si vosotros hoy oís la voz de mi Señor para guardar de poner por obra, ¿el qué? Todos mis estatutos y mis mandamientos que yo te prescribo hoy, te vendrán y aún te alcanzarán, dice el texto, todas estas bendiciones. Pero más abajo, después de decretar todas las bendiciones que le vendrían por oír y obedecer la palabra del Señor y cuidar de poner por obra su pacto, más abajo también le dice, pero si no oyes, si no obedeces, entonces te vendrán todas estas, ¿el qué? Maldiciones. La palabra del Señor es bien clara, hermanos. La palabra del Señor no admite 2 ni 3 interpretaciones, una sola interpretación. Y no es de particularidad, no es por lo que a mí me guste o por lo que a mí me agrada, es lo que al Señor le agrada, lo que yo debo de hacer. Hace mucho tiempo, en una escuela, recuerdo que yo hice una pregunta en una escuelita, pero hace muchos años, tantos que ya no sé cuántos, pero yo hacía una pregunta en aquella ocasión, en aquella escuela, una escuela estaba bastante nutrida, la casa del Señor,
Y yo decía en aquella ocasión, partiendo del hecho de que el texto se cumple, que el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra del Señor no va a pasar, ¿qué es conveniente? ¿Acomodarme yo a la palabra del Señor o acomodar la palabra del Señor a como yo quiero? A la palabra de Dios. Pero se cumple. No sería como sujetarse. Es sujetarse a la palabra del Señor. Y el texto dice que algunos apostatarán de la fe, oyendo a espíritus de error, a doctrinas de demonios, y que hablarán aún, dice, con hipocresía. ¿Y qué es lo que va a hablar el hipócrita? ¿Verdades o mentiras? Mentiras. Obvio. Y el texto dice, teniendo cauterizada la conciencia. Entonces no se asuste de que usted no pueda sacar de un error a alguien que está hundido hasta abajo en un error. Recalcitrante, me dicen. No hay problema, yo soy recalcitrante. Sí. Después de todo el texto dice que el que permanezca firme, no dice que el que se doblegue, el que se ponga en descanso, no, la palabra no dice eso. Y a ver, ¿dónde le resulta familiar el término espíritus de error, doctrinas de demonios? ¿En qué texto del Apocalipsis, le resulta familiar? Apocalipsis capítulo 16 y verso 13. Allí hay 3 espíritus, hermano. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos. Y el verso 14, la parte A dice, porque son espíritus de demonios. Espíritus de demonios. Y allá el apóstol Pablo, hacía mucho tiempo antes de esta revelación que le fuera dada a Juan, no el teólogo, cuidado, Juan el discípulo del Señor, el apóstol de Cristo, porque hasta esas palabras son bien seductoras en nuestra vida. Y sí, el teólogo Juan, ni existía ese término cuando el Señor le reveló aquellas palabras a Juan. Pero es algo que llama la atención, es algo que agrada al oído. Vamos a la segunda epístola a los Tesalonicenses, el capítulo 2. Segunda epístola a los Tesalonicenses del apóstol Pablo. El capítulo que vamos a leer es el número 2. Porque aquí hay una situación. Fíjense que la apostasía, hermanos, se conjuga, pero muy de cerca, con 2 personajes que también nos fue profetizado por el apóstol Pablo. El capítulo número 2 dice, voy a leer desde el verso 1, aunque los textos que nos interesa analizar es el 3 y el 4. Empero rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra. ¿Y qué decía anteriormente cuando le hablaba a Timoteo? Que algunos iban a apostatar de la fe escuchando ¿qué? Espíritus de error y atendiendo a doctrinas de demonios. Y aquí le está diciendo a la iglesia en Tesalónica, no se muevan fácilmente, ni se conturben, ni por espíritu de error, ni por palabra de mentira, ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. Verso 3, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. ¿Ve usted que eso era necesario que se cumpliera como un anuncio previo de la venida del Señor? Era necesario que se manifestara la apostasía, y asimismo el hombre
de pecado y el hijo de perdición. ¿Hace cuánto tuvo ocasión esa manifestación? Hace muchos años. No esté esperando la apostasía ahorita, hermano. No la esté esperando, que va a entrar el otro mes. No, hermano, eso fue hace mucho tiempo. Y antes de que el apóstol Pablo lo profetizara el Señor al profeta Daniel, se lo dijo en visión y en sueños también. Y el profeta Daniel también dijo, porque estas 4 bestias son 4 hombres, son 4 reinos que se levantarán de en medio de la tierra. Y la 4ª bestia iba a ser tan poderosa y que le iba a dar el Señor espíritu para hablar palabras en contra. A ver si recuerda el texto en Daniel capítulo 7. Palabras en contra del Altísimo. El apóstata siempre va a hablar en contra de Dios. Nunca va a hablar a favor de Dios. Nunca le va a hablar a favor del eterno Dios. Verso 4. Y vea lo que hace el apóstata. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer a Dios. ¿Quién hizo eso? Si muchos lo han hecho, hermano. Muchos lo han tentado hacer. No es que lo han hecho, en la silla de mi Dios nadie se va a sentar. Esa es de Él. El trono de mi Dios es de Él. Su Hijo está sentado a la diestra, no está sentado en el trono del Padre, está a la diestra del Padre. ¿Y será que no hubo un Marco Aurelio, no sé qué, para el apellido de este varón que se hacía llamar Constantino? No sé si era Marco Aurelio o Braulio, no sé qué, pero por ahí alguna cosa. Y este no pensó en cambiar la ley. No cambió el sábado por el domingo, no mudó hasta la... Bueno, se inventó una fiesta también, ¿verdad? Que el mundo la acaba de celebrar hace poco menos de 15 días. Se inventó una fiesta en la que muchos todavía se amparan y alaban al niñito. Y se ha inventado otro montón de fiestas. Y gracias al Señor que usted y yo no participamos de ello. Ahora, lo peligroso, hermano, es que estos espíritus de error, estas doctrinas de demonios que hablan con hipocresía y mentira, fueron el preámbulo para la manifestación del hijo de perdición y el hombre de pecado. ¿Cómo lo hicieron? Oponiéndose a todo lo que es Dios, levantándose contra Dios, o sea, rebelándose contra Dios, rechazando a Dios y su palabra. ¿Y usted se atrevería a rechazar la palabra del Señor? Si el Señor a usted lo ha instruido hace mucho tiempo a través de su palabra magnífica y poderosa, esa palabra que es evangelio de salvación, que es poder para ser salvos, ¿usted se va a oponer a esa palabra? Hermano, ¿usted se va a oponer a esa palabra? No, me dice. Dios no lo permita, pero cuando le dicen que incline su cabecita, a veces lo hace. Cuando le dicen, ¿y para qué se tapa? Ah, sí, tiene razón. Y me dicen que no se opone al Señor. Hermanos, no rechacemos al Señor, no nos opongamos, no nos rebelemos contra el Señor. Judas. Vamos a este hermoso texto en Judas. Es un texto hermoso, con una enseñanza, hermanos, grandísima para cada uno de nosotros. Ya lo leemos. Los versos que vamos a leer de este capítulo maravilloso de Judas. Permítame. Son el verso 3 y el verso 4. Amados, por la gran
solicitud que tenía de escribiros de la común salvación, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No le dice el texto, la amonestación no lo llama a no contender. El texto lo llama a contender de manera eficaz por la fe. No lo llama a ser un derrotado por la fe. No lo llama a dejarse ganar el terreno que el Señor ya ganó con la cruz. La herencia que el Señor ya ganó para usted y para mí a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. El Señor no lo ha mandado a eso, ni a mí ni a usted. El Señor no nos ha dicho, déjense vencer, únanse a ellos. El Señor al contrario nos ha dicho en muchas ocasiones que se conviertan. Ayúdenme. Ellos. A ti, mas tú no te conviertas a ellos. Pero es que suenan tan bonitas. Dios te pague. Y levanta las manos, y hasta los teléfonos levantan. Yo no le digo que no las cante, yo le digo que las analice antes de cantarlas, porque se ha de cantar con el espíritu, dice el apóstol Pablo, pero también con el entendimiento. Usted tiene la obligación de probar si los espíritus son de Dios o si son estos espíritus de error, estas doctrinas de demonios, si son hipocresía y mentira. Hermano, pero citan la palabra del Señor, pero lo que están citando es la palabra del Señor. Sí, le digo, esa misma le citó Satanás a Jesucristo en el desierto. ¿No se acuerdan? Esa misma le citó. ¿Qué le citó Satanás a Cristo? Échate abajo, que escrito está. ¿Qué le dijo? Que escrito está, que enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece. ¿Y qué le dijo el maestro? Sí, ya me voy a echarle. El Señor le citó la palabra, pero ahí se la citó, mire, correcto, como era. No tentarás al Señor tu Dios. Mire qué correcto, mi Señor. Qué claro, mi Señor. ¿No le parece? Es que a mí me hace daño, hermano, comer eso. Por eso no me lo puedo comer, fíjense. Mejor voy a pedir un pollito, pero eso no me lo voy a... Es que me hace daño, hermano. Y hasta le dice, hermano, está negando la fe, hermano. Y si usted y yo negamos la fe, nos convertimos en un apóstata de la fe, porque eso es apostatar la fe, es negar, es rechazar, es rebelarse contra todo lo que es Dios, contra todo lo que es santo. Eso es apostatar. ¿Qué necesita usted? Verso 4. Y yo, porque los hombres, porque algunos, como decía el apóstol Pablo allá a Timoteo, algunos apostatarán de la fe. Mire lo que dice aquí. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes había estado ordenado para hacer, ¿para qué? Para esta condenación, o sea, para ser condenado. ¿Cómo los describe? Hombres impíos, que convierten la gracia de nuestro Dios en disolución y niegan a Dios, que solo es el que tiene el dominio, y a nuestro Señor Jesucristo. Miren qué claro está ahí. Mire qué claro está ahí. Ahí usted y yo no necesitamos mayores o mejores interpretaciones que las que ya nos da el Señor a través de su palabra. Si solo sople una candelita, no canté el Happy Birthday, y se comió el pastelito, sí, que era de fresa, y vieran, y con chocolate, y me encanta. ¿Y cuántos tamales he comido? No, hermano, solo me comí la mitad de uno. Usted lo hizo. No, ahí me regalaron uno. Se lo regalaron.
Y usted como sabe que no los tenían en la misma olla donde tenían hirviendo también el puerco, el cerdo, el chancho, el que el Señor hizo para limpiar la tierra y que nunca lo limpió, sino que lo limpió a usted a través de su palabra. ¿Cómo sabe usted que no lo hizo? Pero es que era mi vecino. Mi Señor dice que los muertos entierren a sus muertos. Usted está vivo para Cristo y por Cristo. ¿O no es así? Sí, así es. El Evangelio, hermanos, el Evangelio de mi Señor no admite, nunca ha admitido dobleces. El Evangelio de mi Señor es claro, es eficaz para usted y para mí. Efesios capítulo 6, y con este texto vamos a ir terminando. El apóstol Pablo le dice a la iglesia en Roma: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para ser salvo. Anteriormente mi Señor Jesús y Juan lo relata en el Evangelio que escribe, y dice el apóstol Juan: el que cree, palabras de Jesucristo, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como interpretan los demás, porque hoy hay una cantidad de intérpretes de la palabra del Señor que todavía no han entendido a mi Señor, lo que el Señor quiere. Pero hay una cantidad de intérpretes del Señor, tienen diferentes nombres, pero el nombre más común bajo el cual se titulan delante de las demás es teólogo. Y todos ellos, hermano, interpretan la palabra del Señor muy a su manera, muy a su conveniencia, pero el Señor a usted no le ha pedido que lo haga de esa manera. Porque dice que solo el que crea en su palabra, como está escrito, tiene garantizado que de su interior fluirán ríos de agua viva. Efesios, en su capítulo número 6. Consejo para usted y para mí. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires, aquellas que el apóstol Pablo había dicho ya, que iban a hablar doctrinas de demonios con hipocresía y mentira, y que eran espíritus de error. Dice el siguiente texto, el verso 15, verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, no una parte, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad, vestidos con la cota de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Y sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. ¿Y de qué son los dardos? De fuego. Y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es, miren, la palabra de Dios. No es la palabra de Chavo, no es la palabra de aquel otro que está por allá. No, es la palabra de Dios con la que usted va a resistir, con la que yo voy a resistir, con la que asimismo fuimos sellados para el día de la redención. ¿No le parece? Es con la palabra de Dios. Cuidado, no neguemos la eficacia de la palabra del Señor. No la neguemos. El Señor, hermanos, dice el Salmo 101 y el verso 6: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Pasa, hermanos.
Bueno, hermanos, pasamos a la segunda parte de las alabanzas. Vamos a cantar la alabanza 171. Recibe
cantando, hermano. Vamos a cantar la 382. Hacemos todo en el nombre de Jesús, Padre. Para Él sea la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Con el rostro inclinado hacia el polvo de la tierra, vamos a leer la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz, hermano. No, no, no,